¿Qué sucede con las familias víctimas del conflicto armado? Cuando ocurre la pérdida de un ser querido, el alma se desprende y empieza a vagar en la desesperanza, en la reiteración de culpabilidades infundadas, en dudas, en cuestionamientos. La mente se desgasta tratando de descifrar los designios del destino y la intencionalidad u objetivo de este descenso. El conflicto armado ha arrebatado a más de un ser querido, ha dejado huérfanos a niños, ha dejado a madres que mueren de pena moral al no conocer el paradero de sus hijos o esposos, ha dejado abuelos abandonados en un contexto pobre y desolador, ha destruido familias enteras. La violencia ha irrumpido, ha tumbado la puerta y se ha llevado consigo la tranquilidad y el amor que guardan y cosechan las familias. Ahora se ven sobrevivientes andantes, solos y desorientados, que deciden unirse, apoyarse y crear nuevos vínculos. El dolor y la soledad los une. El esposo decide adoptar al niño que ha quedado huérfano a causa de una bomba explosiva. La madre acoge al abuelo abandonado como si fuera el suyo. El hermano adopta a su sobrino porque un enfrentamiento le arrebató la vida a su hermana. Nuevos lazos se entretejen, pero el alma queda resquebrajada para siempre. La conformación de nuevas familias no implica el olvido de sus víctimas, al contrario, se emprende un arduo trabajo colectivo por conseguir la verdad y la resignificación de aquellos que ya no tienen voz o que nunca más volvieron. Se trata de visualizar la problemática del reclutamiento forzado, del desplazamiento, de la desaparición forzada, de la violencia simbólica, física y sexual, no solo por el familiar que ya no tengo, sino por todos aquellos que ya no están. Solo muere quien es olvidado. Es importante rescatar la capacidad de resiliencia por parte de quienes han tenido que atravesar una pérdida. Sin embargo, el país ha normalizado a las víctimas, ha naturalizado la violencia y ha tomado como cotidianidad las pérdidas humanas. La superación de la muerte es imposible. El recuerdo está continuamente atormentado. Se aprende a vivir con esto, pero jamás se supera. Jamás se olvida a un novio, una madre o a una abuela. La resiliencia no se debe idealizar, no se debe estirar como si fuese un caucho que aguantara todo. No se debe aprovechar de ella para seguir ignorando y normalizando a las víctimas. Estas se siguen recordando en cada pensamiento, en cada experiencia, en cada lugar y en cada acción. Ellas siguen vivas. La fotografía tomada por Jesús Abad Colorado expone a un niño apuntando los botones de la camisa de su padre, el cual acaba de ser asesinado por los paramilitares en San Carlos en octubre de 1998. Esta relata la pérdida y el quebrantamiento del vínculo entre el padre y su hijo, una pérdida que seguramente marcará para siempre la vida del infante. La fotografía, tomada para el periódico El Tiempo por Julio César Herrera y expuesta en la tesis de grado El conflicto armado colombiano a través de la fotografía, la masacre de Bojayá en el diario El Tiempo y el diario El Meridiano de Córdoba, relata el dolor y el sufrimiento de los habitantes de Bojayá después de la caída de un cilindro bomba el cual acabó con la vida de alrededor 117 personas. Como consecuencia de esto, familias enteras fueron desplazadas hacia el municipio de Quibdó y Medellín. En palabras de la autora, la fotografía relata la posición indefensa en la que se encuentran mujeres y niños que dependen de sus padres o del adulto que esté a cargo de ellos. Sin embargo, no siempre los adultos que están con los niños son necesariamente sus padres, ya que en esta clase de tragedias son muchos los niños que quedan huérfanos de padre y madre y son sus tíos, abuelos o hasta los vecinos que se hacen cargo de ellos. Por su parte, el nombre y personaje característico de esta fotografía por la expresión de su rostro muestra una actitud de rabia y coraje frente a lo que viene sucediendo. Además, el hecho de tener a un niño en sus brazos muestra todas las diferentes facetas que un hombre víctima del conflicto armado puede llegar a adquirir, ya sea a causa de la muerte de su cónyuge o porque muchas veces a la hora del desplazamiento se ven obligados a separar sus grupos familiares para así poder buscar mejores opciones y oportunidades para sobrevivir. La Cerca es un cortometraje colombiano estrenado en el 2004. Es el segundo cortometraje que hace parte de nuestra investigación, por su impacto a nivel nacional e internacional. La Cerca estuvo nominada en varios festivales. La historia gira alrededor de un campesino que tiene una mala relación con su padre,
que lo visita un 31 de diciembre para solucionar los problemas entre ambos y derribar la cerca que divide sus terrenos. Sin embargo, el hijo tiene muchos rencores del pasado. Este cortometraje abre las heridas de la violencia, donde el hijo no puede olvidar el daño que ha hecho su padre. También es importante entender que la escena hace referencia a las diversas armas que se usaron contra el enemigo, como también al famoso corte de la corbata, que alude a una forma de asesinato originado durante la época de la violencia de los años de 1950 y 1960 en Colombia, y usada posteriormente, en la cual la garganta de la víctima es cortada horizontalmente con un cuchillo, machete u otro objeto cortante y la lengua es extraída por la herida abierta. Era una técnica usada por los chulavitas, conservadores, para asesinar a los chusmeros o liberales, y así simular la corbata roja que portaban como identificación de su simpatía con el Partido Liberal e ideologías contrarias al Partido Conservador. Hace parte del eje familia, del quebrantamiento y surgimiento de vínculos por la ruptura marcada que hay entre la relación del padre e hijo. Perdone la pregunta, pero ¿por qué es uno tan hijuepuerca pudiendo ser bueno tan fácil? Es que ser un hijuepuerca es más fácil. Pero no confundo un hijuepuerca con un berraco. Los copartidarios teníamos que ser berracos, mijo, berracos. Pero yo ya no me quiero acordar de eso. Lo borré. Óigame, recordar es morir. Lo importante era joder al enemigo. Esos querían acabar con nosotros, con la patria. ¿Y es que los otros de qué partido eran? Ya, esos eran una partida de putas. Ya no me importa. Nos fuimos olvidando todos contra todos. Usted tiene razón. Yo me las tiro de hijo de puta y no llego ni a malparido. Es que para que usted se haya soñado cascándome con su mamá, matándome a mamazos. Y eso no es nada. Yo le he dado con machete, con cuchillo, con zorrochucho, con motosierra. Lo he pasado por trapiche. Hasta le he cortado la lengua. Y a su mismo estilo. ¿Sí ve? Tal palo, tal astilla. Es que usted lleva la sangre en la sangre. Pero en los sueños nadie me da plata por las orejas y las lenguas que corte. Como le pagaban los de la política a usted. Ahí sí me gana. Pero mejor. Yo creo que lo que menos me gustaría es ser usted. Ser como usted. Carne de tu carne. Otra vez aparece la película Carne de tu carne. La escena muestra a dos sobrinos hablando con su tío, el cual tiene una reputación mala en la familia por ser abiertamente comunista. Sin embargo, el tío es el único que es capaz de decirle a la generación joven su pasado. Usa la comedia que se confunde con la locura, pero sus palabras quedan resonando en la escena, como si se burlara de todos al mismo tiempo. Carne de tu carne es una historia de dos jóvenes que siendo primos se enamoran el uno del otro. Ese incesto no es solo de ellos, sino que a la vez su incesto revela los secretos más oscuros de una familia de clase alta. La escena no solamente muestra un quebrantamiento, sino también todo el robo de tierras que ocurrieron en el periodo de la violencia y que se perpetuaron años después. La película inicialmente causó una gran polémica en Colombia por sus temáticas sobre el incesto y por contener algunas escenas de extrema violencia. Ese vestido era de mi hermana. Todas estas fueron sus tierras. Ustedes no la conocieron antes de que la enloquecieran. Ella fue la única que me escondió a mí aquí cuando me querían matar. ¿Y quién te quería matar? En esa época era muy peligroso decir ciertas cosas. Y más cuando estaban pasando en la misma familia. ¿Cómo así, tío? Explica. Pues tu papá había conseguido unas tierras por allá, por Caicedonia, por las estribaciones del valle. Y un día las estaban midiendo cuando ¡pum! Desde la montaña le dispararon. Y entonces
cuando me echaron a mí la culpa, dijeron que yo había armado una conspiración contra mi dilecto sobrino, el conservador. ¿Por qué a vos? Pues porque yo era la oveja negra de la familia. Yo era el librepensador. Yo le jalaba a ayudarles a los campesinos que llegaban a Cali a hacer barrios nuevos. Yo les quiero contar ciertas cosas. Tu papá, Margaret, es un ingeniero muy inteligente. Cuando él estaba montando el ingenio, era representante de una fábrica de productos lácteos suiza u holandesa. Y como Luisa tenía tantas vacas, les iba bien. Él fue el que montó todos estos ingenios y todas estas fábricas que ustedes conocen por acá. Y tu papá es un mujeriego y andaba rodeado de pájaros, para que lo sepas. ¿Y qué son pájaros? Pájaros, unos asesinos a sueldo que se entraban a las casas de los campesinos y se les robaban las tierras y se las escrituraba ese abogadito Meneses. Yo no existo para nadie. Pero aquí, por aquí pasan todos. Refugiados, perseguidos, enamorados. Yo soy la oveja negra de la familia. En Colombia, muchas familias lloran a sus parientes que han sido desaparecidos durante el conflicto armado por los grupos ilegales o inclusive por los grupos legales. Este es el caso de Romelia, quien recibió los cuerpos de sus dos hijos menores de edad de 15 y 16 años, quienes habían sido desaparecidos desde hace 8 años en Ituango, Antioquia. Muchas madres lloran a sus hijos y siguen esperando información sobre el paradero de sus cuerpos. Han sido largos los caminos y muchas las puertas que han tenido que tocar estas madres para no dejar que desaparezca el recuerdo de sus hijos sin antes poderles dar una cristiana sepultura. Del esfuerzo de estas madres por obtener respuestas frente a las desapariciones de sus hijos, surge la Asociación de Madres de la Candelaria en Medellín, quienes en el 2015 realizaban vigilias todos los viernes para exigir el regreso de sus familiares. Aquí se evidencia cómo una de las madres llora con el cartel de su hijo en la mano, pues no ha recibido respuestas por parte de las instituciones encargadas. En Colombia no hay un censo sobre los desaparecidos por parte del gobierno. Algunos comentan que son más de 76.000 los casos, como el caso de doña Dolores Londoño, que muestra las fotografías de sus 3 hijos, 2 de ellos asesinados y el tercero desaparecido. Como este caso, existen muchos más en Colombia, donde los padres, hijos o hermanos nunca regresan y se tiene la esperanza de algún día encontrarlos con vida, aunque con el paso del tiempo, esta cada vez se va extinguiendo. La violencia se ha desarrollado en los contextos rurales, donde se hace evidente la falta de inversión y presencia del Estado. La ruralidad usualmente se ha caracterizado por la privación de servicios públicos, lo que lleva a que existan varias problemáticas internas dentro de la población. Sumado a esto, existen muchas dificultades para el acceso a la salud y la educación. Por esto, muchos actores armados ven a los pueblos o corregimientos como sitios estratégicos, ofreciendo a muchos de sus pobladores oportunidades laborales. Posteriormente, esto generará un estigma a la comunidad, por lo cual será blanco de ataque por parte del bando contrario, por lo que en muchas ocasiones los llevará a desplazarse dejando atrás todo aquello que les fue querido y cercano. Estas condiciones limitan el tiempo y el espacio donde se llevaría a cabo el duelo por la pérdida de un ser querido, pues las masacres y los enfrentamientos entre actores armados obligan a los pobladores a desplazarse inmediatamente
para no convertirse en víctimas también. El familiar ahora debe preocuparse por conseguir un trabajo, conseguir una vivienda, una alimentación que provea a los familiares con los que aún cuenta. No hay tiempo para llorar, se debe correr con ese dolor en el pecho, se debe salir sin nada, sin siquiera una fotografía de la madre, del hijo, del vecino o del sobrino que acaba de ser asesinado en la plaza pública frente a todo el pueblo. Y ay de quien se atreviera a derramar una lágrima o a interponerse entre el asesino y la víctima, porque era degollado o mutilado también, dinámica común entre las acciones del paramilitarismo. La resiliencia pasa a ser entonces una obligación, un requisito para la sobrevivencia. Aquel que se quede llorando perderá también su vida, si es que ya no la ha perdido. Jesús Abad Colorado retrata bien este instinto de supervivencia, como lo es el caso de Aniceto Córdoba, quien trasladó el cuerpo de su esposa, Hubertina Martínez, herida en un enfrentamiento entre las FARC y el ejército. Debió cargar su ataúd en la espalda, trasladándose entre la selva, y luego llevarlo en una canoa por el río Atrato, con una bandera blanca como símbolo de paz y sumisión frente a los actores armados que controlan el paso por esta corriente fluvial, todo con el objetivo de llevar a su cuerpo hasta la cabecera municipal para poder enterrarla, para poder dignificarla. El dolor de este esposo es común al dolor del padre de Juan Carlos, joven amenazado y asesinado por los paramilitares en Ituango en el año 2010. Esta suerte también la corrieron miles de campesinos más, campesinos que también eran padres, hijos y cuñados. En ambas fotografías se evidencia el sufrimiento de sus familiares, la mirada triste y perdida del padre y las lágrimas desgarradoras del hijo, inocentes que al fin y al cabo no pertenecían a ningún bando. Su único error fue vivir en un territorio que se convirtió en centro de interés para los actores armados, y ahora sus familiares deben aprender a vivir con este dolor, deben echarlo a las espaldas y volver a intentar reconstruir aquello que se les fue arrebatado. Retratos en un mar de mentiras, estrenada en el año 2010, galardonada como la mejor película en el Festival de Viña del Mar en Chile, se realizó en el marco de restitución de tierra durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. En esta película se ve por un lado desplazamiento forzado y por otro los actores armados que se encargaron mayormente de esto. En la escena observaremos a los dos actores principales de la película, Marina y Jairo, en un momento en el que la muerte se hace presente para ponerle fin a la mentira que ellos estaban creyendo. Es más bonito de lo que me acordaba. Eso es suyo. No se quede sola, que eso es lo que ellos quieren.